Amados hermanos, es la palabra del Señor la que en este domingo nos presenta las condiciones para poder ser un auténtico discípulo del Señor. Y primero tenemos que reconocer que para llegar a ser discípulo tenemos que aceptar, tenemos que reconocer al Maestro. Y es por eso que el Evangelio mismo se convierte en una escuela donde se participa, en donde se van asumiendo los roles y donde poco a poquito se va creciendo no solamente en el conocimiento, sino en la práctica de esa misma enseñanza. Porque lo sabemos, Jesús lo que ha venido a entregarnos es nada más y nada menos que el reino de Dios, la vida según Dios. Y eso no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Por eso hemos escuchado al final del Evangelio que Jesús nos habla de una recompensa. Aquel que lo ha dejado todo, aquel que lo ha aceptado a Él como maestro, no quedará sin recompensa. Una vez que aceptamos al Maestro, es decir, que decimos el Señor Jesús es el enviado de parte de Dios, aquel que es discípulo inmediatamente se convierte en mensajero. Lo hemos escuchado de labios del Señor Jesús: el que reciba a uno de ustedes, a mí me recibe. Es por eso que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros renovemos nuestra conciencia de bautizados, porque por el bautismo la Iglesia nos impulsa, ¿verdad? Nos pone en el camino para que no tengamos en nuestra vida otro Señor que el Señor Jesús. Y esto, si no nos damos cuenta, se puede convertir en una batalla perdida desde el inicio. Porque si no hacemos esa purificación de hacer a un lado, ¿verdad?, de vaciar de nuestra vida tantos afectos, tantas personas o inclusive instituciones, ¿verdad?, pueden ocupar el lugar que le corresponde a Jesús. Y aquí podemos hacer una pregunta: ¿yo a quién le entrego las llaves de mi vida? ¿Cuáles son los pasos que estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo los criterios del mundo? ¿Estoy siguiendo los criterios de lo políticamente correcto? ¿Estoy siguiendo lo que dice la mayoría? Pues voy a tener la recompensa de los que estoy siguiendo. Y hoy, inclusive, el Señor Jesús, en esa radicalidad, nos habla inclusive de la familia. Porque ustedes bien lo saben, para aceptar el reino no hay otra manera más que la conversión. Y la conversión significa hacer a un lado lo malo, lo negativo, el pecado, ¿verdad? Y ya desde Juan el Bautista venía esa invitación: arrepiéntanse, conviértanse, dejen de hacer el mal y denle cabida a Dios. Pero, mucho ojo, discípulo no es aquel que solamente renuncia al mal. Es apenas el inicio. Ahorita que decía de la escuela, es aquel que apenas se inscribió, pero aprender significa dar un paso más adelante. Por eso hoy Jesús, cuando nos habla de la familia, ¿verdad?, el que prefiere más a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, que a mí, no es digno de mí. Entonces, ser discípulo, por supuesto, implica dejar el mal, porque eso es casi de naturaleza humana, ¿verdad? Huir del mal, dejar de hacer el mal. El sacrificio que Jesús nos pide, y digo sacrificio porque Él mismo lo equipara a la cruz. Discípulo es aquel que carga la cruz, como la quiso cargar Jesús. Y sabemos que no se refiere únicamente a la cruz física, ¿verdad?, la cruz de madera que Él cargó, sino se refiere a esa lucha interior
que se da en el corazón del discípulo cuando tiene que definir entre varios afectos. Y ahí está la cuestión de la recompensa. Yo pensaba al preparar el Evangelio, decía, bueno, ¿qué habrá de grande y que una familia, que una ternura de mamá, ¿verdad? Que la protección de un papá? Pues Jesús viene y nos dice, mira, el reino de los cielos es más grande que eso, porque aún la misma naturaleza, el amor de la familia, pues es temporal, se convierte en un bien relativo. Hoy tenemos a nuestra familia, de pronto nos quedamos sin ella, o inclusive como les pasa también a los discípulos del Señor, de pronto la familia se convierte en un apoyo, pero de pronto la familia se convierte en un obstáculo o en una tentación. Entonces Jesús nos invita no solamente a lo malo, porque eso pudiéramos decir aparentemente sería fácil, ¿verdad? Como cuando alguien se acerca y se confiesa y dice, mire, yo no robo, no mato. Bueno, pues muy bien, pero síguele. Donde cuesta, donde duele en el corazón, tenemos que distinguir, ¿verdad? Donde tenemos que renunciar a aquello que amamos y que muy legítimo o nos pertenece o hemos obtenido, pero no se compara en nada con la grandeza de lo que Jesús nos viene a ofrecer, que es la vida eterna, es la resurrección, que es la felicidad que no tiene fin. Démosle gracias al Señor porque constantemente llama a nuestra puerta, nos invita para que seamos sus amigos, para que seamos sus discípulos y sobre todo que nos reconozcamos como sus enviados, especialmente en esta situación que estamos viviendo de pandemia, que no caigamos en el desánimo de saber que tal vez han cambiado nuestros planes. Aprendamos a renunciar a nuestros planes y pongámonos en las manos del Señor, lo que Él hoy nos sigue enviando para que anunciemos no nuestro mensaje, no nuestra buena nueva, sino el mensaje de Jesús, su mensaje de vida que todo lo cambia, que todo lo transforma. Y así, cargando con Él nuestra cruz, ¿verdad?, sabemos que recibiremos su recompensa. Que así sea.